Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Proverbios 3, 27, 28. Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite. No le digas a tu prójimo, vete y vuelve de nuevo que mañana te daré, cuando tienes con qué darle en ese momento. Este es un tiempo de solidaridad. El Señor nos llama a ser solidarios en todos los momentos, pero más en este tiempo de pandemia. Y es mi exhortación antes de hacer los dos comentarios que tengo, de llamar a todo el mundo a que sea solidario. Es verdad que mucha gente está pasando por situaciones muy difíciles, pero nadie tiene tan poco que no pueda dar, ni tanto que no necesite. Entonces pensemos en Jesús, pensemos en el Señor, que en momentos difíciles tal vez a ti te sobra algo en tu casa que tú puedes darle al vecino o a alguien que tú sabes que necesita, que no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de comida, estoy hablando de afectos, estoy hablando de atención, porque la solidaridad no es solamente dar dinero. Mucha gente cree y de una vez piensa, no es nada dar dinero, es un vecino que está pasando por una situación difícil que tú en este momento donde tal vez él te esté estresado, tiene muchísimos problemas, darle una palabra de aliento. Siempre digo, la oración es una de las palabras de aliento mejores, pero bueno, conversar, escucharlo, oírlo, llevarle algo. Siempre recordamos en los tiempos cuando éramos más jóvenes o cuando éramos niños que en nuestras familias se pasaban comida una a otra como una muestra de amor, de solidaridad, de apoyo. Este es un tiempo para esto, porque esta pandemia nos tiene a todos muy preocupados. Las preocupaciones, compartiéndolas, se bajan los niveles y aumenta la confianza y el amor entre nosotros. Que ese sea un mensaje para cada uno de los que me esté escuchando. Ser solidario en este tiempo es sumamente importante. A propósito de solidaridad, el gobierno también tiene que ser muy solidario con la población. Miren, a mí me preocupa una expresión que escuché de parte del equipo económico del presidente Luis Abinader, decir que es imposible, esa fue la expresión, es imposible mantener los programas FASE y Para Ti después de diciembre. Dicen imposible. Creo que es un error. Creo que es un error porque, miren, lo que yo digo, este año todavía hay muchas cosas que podemos manejar, pero lo que viene el año próximo, las consecuencias que vamos a tener, porque la revitalización de la economía se lleva un tiempo, pero la pobreza va a aumentar en la República Dominicana, está aumentando de manera muy significativa, y la gente excluida desde el punto de vista de los ingresos también se está incrementando de manera significativa. La actitud del gobierno, lo hemos dicho desde que empezó la pandemia, recuerdo que tanto José Lalu como Julio como yo, la política del gobierno en este tiempo tiene que ser keynesiana. ¿Qué significa keynesiana? Que el gobierno tiene que auxiliar a todo el que pueda auxiliar, que el gobierno tiene que impulsar todo lo que tenga que impulsar, pero que el gobierno tiene que darle la mano a todo el que pueda y deba darle la mano. Entonces, señores, ustedes se imaginan que a esos que están recibiendo 5,000 pesitos, 8,000 pesitos mensuales, que lo voten de su trabajo y que en enero no tengan ni el trabajo que tenían, ni esa mínima ayuda del gobierno. Creo que eso es un error de parte de las autoridades y muestra una insensibilidad dolorosa. Debe ser todo lo contrario. El discurso debe ser todo lo contrario. Vamos a hacer todo el esfuerzo para mantener FASE y Para Ti. Si usted quiere, cambiar el nombre, porque el problema no es de nombre. Si no le gustó lo que hizo Danilo con el nombre, quíteselo. Pero la ayuda a esos sectores tiene que ser prioridad. Señores, yo reitero, el año que viene, con este aumento de la pobreza en la República Dominicana, con este aumento de la exclusión, con este bajo del nivel de los empleos y el aumento del desempleo, el año que viene camina a ser un año muy conflictivo desde el punto de vista social. Porque ya es conflictivo desde el punto de vista de salud, es conflictivo desde el punto de vista económico, es conflictivo de alguna manera desde el punto de vista político, y más si le quitan el dinero a los partidos. O sea, hay complicaciones por todos los lados. No pongamos, no activemos la bomba de la explosión social. Debe ser lo contrario, desactivémosla. Quitémosle la mecha. Gobierno, presidente Luis Abinader, quítele la mecha. No pongan, les reitero lo que le he dicho en varios momentos, no se deje llevar de los técnicos económicos que no tienen visión política y social para dirigir una nación. Una nación no solo se dirige por un problema simple y sencillamente de parámetros económicos, no, hay que combinar las dos cosas. Entonces creo que es un grave error decir que es imposible mantener
fácil para ti. Es al revés. Se va a hacer y tiene que hacer todo el esfuerzo posible el gobierno de mantener y de ampliar incluso, mantener y de ampliar las posibilidades de accesar y de ayudar lo más posible a mucha gente que lo va a necesitar, que lo sigue necesitando y que esta situación lo va a llevar a momentos difíciles. Si no mantenemos esos programas sociales, aquí se va a incrementar la pobreza, la delincuencia, la desestabilización y podría haber un conflicto social de dimensiones que nadie podría mantener ni soportar. Así es que una exhortación al presidente, ese mismo espíritu que lo ha tenido con algunos sectores, manténgalo así y no se deje llevar de los tecnócratas que creen que el problema es alcanzar las estadísticas de Danilo. No la van a alcanzar, ¿eh? Las estadísticas de Danilo ni en 8 años que duren la van a alcanzar. Es muy difícil. Ojalá la superen para bien de todos. Pero no se crea que es rápido que la van a alcanzar si la alcanzaran. Trabajen por hacer las cosas lo mejor posible para bien de la población. Y presidente, no se deje llevar de estos técnicos que a final de cuentas lo están metiendo en un berenjenal desde el punto de vista social. El otro tema que me quiero referir es a la situación del Papa. Miren, el Papa tiene, creo, en ese aspecto, los que somos protestantes estamos de acuerdo en un elemento que el Papa ha planteado desde el principio, por lo menos en sentido general, una parte considerable de los que somos protestantes, y es que los homosexuales, los gays y todo este tipo de personas que tienen una visión sobre la sexualidad diferente son seres humanos, son personas a las que hay que amar. Y los cristianos tenemos que amarlos, tenemos que tratarlos como personas, no ser enemigos de ellos. En eso el Papa tiene razón y la actitud de nosotros hacia todos ellos debe ser de que son seres humanos. Claro, nosotros tenemos la visión de que necesitan a Dios más que cualquiera. Muchos dirán, no, yo no lo necesito. Bueno, pues está bien, que vivan su vida. Nosotros creemos que necesitan a Dios, por eso hay que darle el amor de Dios y tratar de que se conduzcan por el sendero correcto. Ahora, donde el Papa, y bueno, y en el que tengan derechos, los derechos, lógicamente, que tienen que tenerlo, porque son ciudadanos, tienen que tener derechos civiles, son ciudadanos, pagan impuestos, viven en la sociedad. Eso usted no se lo puede quitar a nadie, porque así como usted no puede tener cuestiones contra un negro o contra un haitiano o contra un extranjero, usted no puede tener prejuicio. Tampoco tiene que tener prejuicio en contra de los homosexuales, de las lesbianas o de quien sea por un problema de sexualidad. Prejuicios contra nadie, ni discriminación, mucho menos. Siempre amor para todo el mundo. Ahora, derechos civiles, donde el Papa, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, comete 2 errores, pienso yo, si fue así, porque tendremos que ver, todo está saliendo por lo que dijeron del Papa, todavía no hemos visto la entrevista, pero si el Papa dice que todos somos hijos de Dios, ahí tenemos diferencia con el Papa, porque la Biblia no dice eso. Todos somos criaturas de Dios, incluido todo el mundo ahí. Pero hijos de Dios, dice Juan 1:12, que son los que los reciben a Jesús como su Señor y Salvador, que tienen ya otra, digamos, especialidad, connotación, entre comillas. Entonces, creo que ahí hay una explicación no correcta de parte del Papa que nosotros no compartimos y creo que está en contra de la Biblia ese planteamiento. Y lo otro, que ya es un poquito más complicado, cuando él dice tenemos que ver la entrevista y ver el contexto exacto. Mi pastor Rafi Paz siempre dice un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces hay que ver qué es lo que él dice, porque si él dice que esas uniones, una cosa es que porque están unidos tienen derechos legales, y estamos de acuerdo, o sea, si 2 gente construyeron una fortuna o una riqueza o unos bienes, ¿por qué tiene que venir otro a quitársela? No, en eso estamos de acuerdo. Ahora, una familia no. Ahí sí estamos en desacuerdo. Yo no sé si el Papa quiso decir que ellos forman una familia, porque una familia ya tiene otra connotación especial, es decir, que puedan tener hijos que adopten y los puedan educar, una serie de cosas, porque ahí sí vamos entonces a lo que es el concepto cristiano. Se ha demostrado que 2 papás y 2 mamás no son una familia y le hacen daño a un hijo formándose. Eso es una discusión que se puede tener, pero la que tenemos nosotros, lo que seguimos a Jesús y lo que estamos conforme al planteamiento de la Biblia sobre el matrimonio, decimos no, ahí no. Es decir, derechos legales para cada uno de ellos sí, pero como familia no. En el caso de República Dominicana sabemos que la familia, dice una familia, un matrimonio es un hijo, un hombre y una mujer que conforman un matrimonio y entonces, bueno, pueden tener hijos, pero 2 hombres no, ni 2 mujeres tampoco. Ahí la cosa es diferente.
Si el Papa se refirió a eso, también creo que ahí estaría equivocado, tanto en decir que somos todos hijos de Dios como que puedan tener una familia dos personas del mismo sexo. Si es así, en eso tenemos diferencia, Papa, pero en los derechos de civiles de dos personas, no importa el sexo que tengan, derechos civiles sí deben tener, porque son ciudadanos que ameritan todo el apoyo de la sociedad. Entonces, aclarado eso, además, reitero, para nosotros, bajo ninguna circunstancia puede haber exclusión de nadie, ni odio contra nadie. Los homosexuales, las lesbianas, todo el que tenga cualquier visión diferente de la sexualidad, son también criaturas de Dios, personas que nosotros tenemos que trabajar por ellos, así como trabajamos por todo el mundo para que asuma Jesús, llegue a su corazón y se transforme, más aún con ellos, que entendemos que le hace falta a Dios en sus corazones por la forma en cómo entienden la sexualidad, que no es la que nosotros entendemos y que no es la que plantea la Biblia. Así es que, aclaradas estas cosas, simple y sencillamente, planteo que hay que esperar, ver realmente la entrevista del Papa, porque estamos hablando por personas que lo interpretaron. José La Luz decía algo importante al principio. Quien le hace la entrevista es una persona que es atea y que tiene visiones un poco diferentes. Podría ser que le tergiversaron lo que él quiso hacer o que él mismo dio una información que no es correcta. Por lo tanto, esperemos que salga y que veamos qué es lo que plantea exactamente el Papa, porque reitero, como dice mi pastor Rafi Paz, que un texto fuera de contexto siempre es un pretexto. Ojalá que ahora muchos enemigos del propio Papa o de la fe quieran aprovecharse de esto para hacer daño. Ojalá que no, que nadie le haga daño a nadie, que todos tengamos una visión clara sobre las cosas y que el propio Papa pueda explicar cuál es su posición y siga siempre apegado a lo que establece la Biblia, a lo que establece Jesús y a lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros con nuestros planteamientos y con nuestro propio ejemplo. Con la doctora Vanessa Campos.